Empezamos esta meditación dirigiéndonos a Dios nuestro Señor presente en el sagrario. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace tanto bien empezar rezando, ¿verdad? Poniéndose en la presencia de Dios. Probablemente muchos recuerden que hace años hubo un atentado que causó muchísimo dolor a mucha gente. Fue ese día que un hombre, que aparentemente estaba loco, entró en la Basílica de San Pedro, donde estaba expuesta la Pietà de Miguel Ángel, sin ningún tipo de protección. A nadie le había pasado por la mente que alguien podría tratar de hacer daño a esa escultura maravillosa en que la Virgen, que es una madre perfecta y dolorosa, tiene a ese hijo, el hombre perfecto, lánguido tras la muerte, y con esa cara bellísima lo está mirando, meditando en que el hombre es pecador y que Cristo vino a librar al hombre de todos sus pecados. Todo el mundo que se acercaba a esa imagen rezaba. Algunos tal vez solo pensaban que iban a admirar la belleza estética de esa escultura, pero terminaban rezando. Era lo más parecido que hay en Occidente a un ícono que arrastra la oración. Y un hombre con un martillo se abalanzó contra la estatua y con un par de golpes destruyó el rostro bellísimo de María, de la estatua. Ver las fotos, una ceja saltada, la nariz rota, era no solo una pena por una obra de arte dañada, sino que había toda una especie de mensaje antropológico de lo que el hombre le puede hacer al ser humano y un varón a una mujer. Y además, todo lo que hay de deformidad moral en un acto así. Y también de la enfermedad de la locura. Era como bajar a tierra en un aterrizaje, un impacto brusco, casi mortal. Y después, gracias a Dios, en esos fantásticos talleres que tiene el Vaticano, pudieron hacer una restauración que no se puede pedir algo mejor. Y otra vez está bellísima y bien. En ese episodio hay mucho de lo que nos cuenta el Génesis. El demonio, que existe, hay gente que dice que no existe. Hay gente que se burla. Hay algunos que dicen que lo han llamado y no se les ha presentado. Insensatos. Existe. Yo deseo que no les ocurra nunca eso que un sacerdote santísimo decía, por desgracia algunos de ellos lo verán. Yo le pido a Dios que no ocurra, pero el demonio lo que quiere es destruir esa imagen y semejanza que somos cada uno de nosotros. Como esa imagen de la Pietà bellísima. Quiere venir no con un martillo, sino con eso que llamamos el pecado, que es la rebelión de mi inteligencia, esa luz que Dios me ha dado, que la uso contra mi Creador. Y mi capacidad de querer, que la empleo para quererme a mí sobre todas las cosas y sacarlo a Él de mi vida. Y que quiere que mi libertad se torne sobre sí mismo, de modo que yo sea la única norma de mi propia conducta. Ahí, un famosísimo pensador del siglo pasado, Kant,
que postuló como ideal moral la autonomía, autónomos, que el hombre sea él y solo él y exclusivamente él la fuente de su propia conducta moral. ¿No le parece, a él no le parecía que había sabiduría en ser conducido de la mano por Dios? Pues el demonio actuó al comienzo de la historia humana y en dirección de esta autonomía. Y dice el capítulo 3 del Génesis, siempre dentro de este género literario, que no hay que permitir que nos introduzca en falsos problemas. Dice, la serpiente, que el capítulo 12 del Génesis aclara, la serpiente es la antigua serpiente llamada Diablo o Satanás, que extravía al mundo entero y que fue expulsado del demonio después de combatir con Miguel y sus ángeles. De modo que no era una culebrita, era el demonio disfrazado, como siempre, cobarde, que se oculta, que se acercó a la mujer y le dijo, ¿cómo es que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín? Y la verdad es que cuando uno lee en la Sagrada Escritura, el Señor les había dicho que podían comer de todos los árboles que habían en el jardín, menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. De cualquier árbol del jardín puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Dios le puso un límite a la libertad del hombre, lo probó, a ver si era capaz de aceptar la voluntad de Dios en este tema que parecía trivial, pequeño, estando en un lugar maravilloso y abundante. Y el demonio empieza mintiendo. Dios te ha prohibido todo. Siempre que ataca, exagera. Y respondió la mujer, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis o moriréis. Y respondió la serpiente, no es verdad, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que ustedes coman de él se abrirán sus ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y el demonio lo llama mentiroso a Dios. Y además que se opone a la felicidad perfecta de la mujer y del hombre porque les prohíbe el acceso al conocimiento total del bien y del mal. Adán y Eva ya conocían el bien. Lo que les tentó fue el mal. Eso que a nivel más o menos figurado nos ha pasado a todos en la vida, cuando por primera vez pensamos, ¿cómo será fumar? ¿Cómo será, para algunos, probar la droga por primera vez? ¿Cómo será beber de más y andar un poco chispeado, verdad? Pasar el límite de lo que mi propio espíritu me dice que ya es peligroso. Pero en el caso de la tentación que sufrió Eva, la oferta fue irresistible, serás como Dios.